Buenas noches, hermanos. Estamos nuevamente comunicándonos para seguir esta serie que hemos denominado La Nueva Vida en Cristo. Amén. Ha sido una bendición poder compartir este tiempo. Y bueno, continuamos en esta noche con la ayuda del Señor, enriqueciendo más nuestra vida, ¿no? Nuestra vida espiritual, para que en los tiempos que vivimos podamos ir conociendo más y poniendo en práctica lo que tenemos que poner en práctica en la nueva vida que el Señor nos ha dado, ¿no? A veces hemos perdido mucho tiempo a falta quizás de conocimiento, quizás de diligencia, pero en este tiempo, bueno, Dios nos permite tener un tiempo para que tener un renuevo, poder refrescarnos, poder realmente caminar este tiempo en esta vida disfrutando lo que Dios tiene para nosotros, obviamente con siempre dentro de lo que el Señor nos da y nos enseñó que tenemos que hacer, van a ser también las cosas que vamos a recibir de parte de Dios. Amén. Así que rápidamente vamos a ir a continuar con esta serie. Les saludamos de acá de casa, tenemos que estar comunicados y vamos a hablar en esta noche ya en la tercera parte, denominada 4 partes, que hemos separado esta enseñanza de la nueva vida en Cristo. Y en esta noche vamos a hablar de un tema de esta nueva vida que lo hemos denominado el compromiso de la nueva vida, ¿no? El compromiso de la nueva vida, que tiene que ver precisamente con el servicio al Señor, ¿no? Algo que a veces cuesta un poquito, pero que en esta noche, a través de esta palabra y todos los pasajes que vamos a compartir, pueda animar su corazón, ¿no? Para que podamos servirle en el compromiso al Señor que realmente es propio de cada creyente debe tener, ¿no? Amén. Así que yo le voy a invitar rápidamente, vamos a compartir varios pasajes que van a enriquecer esta clase, esta enseñanza, para que podamos edificar. Amén. Así que vamos a empezar por el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, en el capítulo 24, vamos a leer un pasaje de la Escritura que está en el versículo 15, y dice así la palabra del Señor. Josué capítulo 24, versículo 15, dice así: Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es decir, ese es el último discurso que dio Josué, ya anciano, ya una persona que toda su vida, uno puede ver la historia de Josué, un joven sirviendo al Señor, sirviendo al líder que Dios usó para libertar al pueblo, una historia conocida, en el cual él se convirtió en un fiel servidor del Señor, sirviendo a su siervo, y luego tuvo el privilegio de cruzar al pueblo, ¿no? El río, y llevarlo a la tierra prometida, algo que quizás Josué nunca se imaginó que podría llegar a ser semejante tarea, ¿no? Tan noble tarea, difícil, pero siempre cuando una persona está en la voluntad de Dios, pues Dios le da los recursos que necesita, la sabiduría que necesita, las fuerzas que necesitan para poder llevar a cabo una misión que solamente la podemos hacer con la ayuda del Señor, ¿no? Y este joven es un ejemplo en la Biblia de cómo servir al Señor, ¿no? Servir al Señor con humildad. Sabemos cómo estuvo con Josué, los tiempos que pasó, y fue un fiel servidor de Dios. Y el Señor lo vio, y por lo tanto después él es el sucesor que lo toma el Señor con una nueva mentalidad, con una mentalidad de conquistador, con una mentalidad que realmente con un pueblo que tenía que tener una transición, porque era un pueblo que venía de una esclavitud, ¿no? Y seguramente el pueblo lo vio servir a Josué, cómo sirvió, ¿no? a Moisés, la fidelidad que tenía, seguramente que era una persona tan íntegra, una persona tan fiel, una persona que realmente era digno de mirar, ¿no? de reconocerlo entre los hermanos que servían seguramente, ¿no? Pero allí lo escogió el Señor. Y
Y él, en muchos pasajes, él confronta al pueblo y les hace hacer un juramento y les recuerda lo que Moisés le había dicho, cómo servirle al Señor, que guardaron los mandamientos, etcétera, etcétera, cuando entraron a una tierra que ellos no conocían, pero que era el propósito donde Dios los llevaba, ¿no? Toda una transición, seguramente difícil, porque si hay algo difícil en nosotros es para nosotros poder servir al Señor y recibir la bendición de Dios, es que tiene que haber una transformación en nuestra mente, en nuestra manera de pensar, ¿no? Y todo eso lo pasaron nuestros siervos de Dios. Es un pasaje clave, un tiempo de la historia del pueblo de Dios clave, muy importante, ¿no? En la cual vivieron nuestros ministros. Y José, en el último pasaje, seguramente que había gente que le costaba muchísimo y ellos habían entrado a una tierra y ya estaban morando en una tierra y realmente la tentación siempre está por no servir al Señor, porque el enemigo siempre va a ofrecer tentaciones que tienen que ver quizás con la recompensa del servicio, ¿no? Y por eso es que José le advierte y le dice, miren, si mal os parece servir a Jehová, escogió hoy a quien sirva. Es decir, aparentemente uno puede ver por todo lo que está escrito, que había gente que no quería ajustarse, ¿no?, a lo que realmente el Señor enseñaba para poder servir. Y sabemos que para servir al Señor no somos nosotros los que ponemos las condiciones. Las condiciones las pone el dueño del reino, las condiciones las pone el Señor. Entonces José los confronta y le dice, miren, si ustedes no quieren servir al Señor, está bien, elijan hoy, pero tomen una decisión, ¿no? Y yo creo que es tiempo de tomar una decisión, ¿no? Y esto vamos a ver en esta noche algunos pasajes, el beneficio que tienen de servir al Señor, ¿no? En estos tiempos, todo lo que estamos viviendo. Entonces dice la Biblia que José los confrontó y les dijo, tomen una decisión ahora, yo no quiero mañana ni pasado, yo no tiene decisión ahora, me explico, no es cuestión de que bueno, voy a ver, no, el servir al Señor tiene que ver con una determinación instantánea, es decir, sirvo, y esto tiene que ver muchas veces con algo que es relevante, no podemos estar jugando que mañana, que pasado, si sirvo o no sirvo, hoy no y mañana sí. Entonces José los confronta de una manera muy fuerte, algo que él mismo, el pueblo había visto en él, ¿no? Que él no había retrocedido a pesar de las dificultades, de los problemas que habían habido con José, en el desierto y todo eso. El pueblo, yo creo que no podía decirle nada a José de lo que él nos estaba confrontando. Y le dice, y hace algo muy importante, yo creo que en esta noche también usted lo pueda tomar en esta noche, ¿no? Que es una determinación de un líder. Es una determinación de un líder fuerte, no solamente como un líder religioso del pueblo, ¿no?, de un servidor a Dios, sino también como un líder de familia, ¿no? Porque dice la Biblia, sirváis a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor, serviremos a Jehová, ¿no? O sea, es una decisión de familia, me explico lo que quiero decir. Él confrontó al pueblo, pero entendemos una cosa, él tenía muy claro, la familia tenía muy claro lo que tenía que hacer. Él no le preguntó a la familia, bueno, ustedes, yo y ustedes también, no, dijo, yo en mi casa serviremos al Señor. Él lo tenía muy claro, ¿no? Muy claro que realmente un líder, para poder liderar a un pueblo, primeramente tenía que haberse liberar su casa, como también lo vemos en el Nuevo Testamento. Entonces vemos que Josué tenía muy claro lo que era servir al Señor, y era muy claro también que realmente él no era solo, sino que tenía una familia. Entonces dice, yo en mi casa serviremos al Señor. Si ustedes no quieren, pero yo en mi casa vamos a servir al Señor, vamos a seguir sirviendo al Señor, ¿no? Porque él había experimentado y había comprobado que realmente, servir al Señor era lo más maravilloso que podía existir, viendo de dónde Dios lo sacó. Él podía ver lo que le esperaba a su familia sirviéndole al Señor y lo que le esperaba a la familia no sirviéndole al Señor. Amén. Y para eso vamos a ver, porque servirle a Dios, la recompensa que tenemos es primero, servir a Dios lo servimos porque tenemos libertad.
¿no? Él nos hizo libres para servir. Y eso es maravilloso, ¿no? El poder servir con la libertad. Muchas veces la gente no sirve, a veces, porque el servicio a Dios es por amor. Entonces, pero cuando se sirve por condiciones, por opresión o por otras conveniencias, hay una exigencia de opresión. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, eso lo podemos ver. Yo quiero que me acompañe rápidamente al libro de Éxodo, en el capítulo 1, en el versículo 13, dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, en toda la labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor, o sea, con dureza. Y este tipo de dureza, a veces cuando uno habla con rigor, con dureza, no es solamente la exigencia de cumplir ciertas tareas o cierto grado de tarea, sino también en el trato que tenían, ¿no? O sea, era un látigo y eran palabras agresivas, de menosprecio, y eso lo podemos ver lamentablemente, que hoy eran esclavos. O sea, hoy podemos ver que lamentablemente esto se mueve, si sigue moviendo estos espíritus muchas veces lamentablemente en empresarios, en empresas, donde bueno, la gente por la necesidad tiene que trabajar, y puede ser trabajo muy lindo, pero ¿a quién le gusta servir así? ¿No? O sea, con esa exigencia. Sabemos que hay un grado de responsabilidad, pero eso no da derecho a oprimir a la gente ni a tratarla mal. ¿Me explico? O sea, eso lo siguen padeciendo los creyentes, lo sigue padeciendo mucha gente, porque lamentablemente la consecuencia del pecado fue esa. Es decir, la Biblia dice que después que el hombre cae en Edén, los más fuertes sometieron a los más débiles a la esclavitud. ¿Me explico? Entonces hay un poder que se manifiesta, ¿no?, en una esclavitud. Y bueno, eso es, lamentablemente sabemos que toda la gente tiene que trabajar pero eso no da derecho a esclavizar, ni tampoco da derecho a maltratar a la gente, a tratarla mal. ¿Por qué? Porque no tiene ningún derecho, porque es un servidor. Entonces, yo quiero en esta noche marcarle esa diferencia. Mire cómo servía, mire cómo los hacían servir en Egipcio. Y sin embargo tenían que trabajar, y no les quedaba otra cosa que hacerlo. No les quedaba otra cosa que hacerlo. Por eso es importante que esto que estamos aprendiendo, usted pueda entender que servirle al Señor es lo más hermoso que pueda haber, porque Dios no nos paga con un látigo. ¿Me explico? No es la opresión. No. Entonces, qué importante. Y esto, mucha gente, mire, mucha gente, hermano, vive oprimido, aún siendo hijos de Dios. Viven siendo oprimidos a veces por espíritus, y viven siendo oprimidos por sistemas, y a veces se someten, lamentablemente, pero eso es consecuencia de no servirle al Señor. Eso es consecuencia de no servirle al Señor. Y vuelvo a reiterar, no estoy diciendo que no trabajemos, al contrario, la gran diferencia entre ser esclavo y servir en un sistema sin Cristo es una cosa, eso es una opresión, y no es que la gente no crezca, pero ahí para crecer hay que pisotear a otro, hay que hundir a otro, hay que usar a otro, y ese no es el sistema de Dios. Ese no es el sistema de Dios. En otro momento nos profundizaremos más en otro tema que realmente nos enseña eso. Pero nosotros no somos llamados a eso. Cuando estamos en Cristo, nosotros trabajamos, sí, pero la gran diferencia es que nosotros nos ganamos el pan o lo que el Señor nos dé, todo lo que tenemos, bajo su bendición, que es muy diferente. Pues la Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Cuánta gente gana su pan y a veces más, pero a precio de la tristeza, al precio de la tristeza, de ser maltratado, de ser muchas veces lamentablemente oprimidos, con actitudes que pareciera que no fuesen personas, ¿no? Y eso es triste, eso es triste. Yo me imagino al pueblo cómo estuvo allí, ¿no? Cómo estuvo ahí oprimido, cómo los habrán tratado, maltratado, les ponían capataces, no se podían parar, no podían descansar, comían a la hora que a ellos se les daba la gana. ¿Cuántas cosas uno se puede llegar a imaginar
que aún muchas veces uno ha vivido ciertas situaciones también así, ha vivido ciertas situaciones así, ¿no? Bueno, pero eso es precisamente el sistema diabólico del enemigo, ¿no? Es el sistema. Por eso, cuando el Señor nos saca de allí, qué maravilloso es poder entender, ¿no?, que en esta nueva vida, ¿no?, realmente nosotros somos llamados a servirle. Por eso en esta noche esta parte le hemos denominado el compromiso de la nueva vida, ¿no? El compromiso de la nueva vida. Y es un compromiso por amor. El Señor nos salvó por amor y es un compromiso por amor, ¿no? Darnos cuenta que estábamos oprimidos y Dios nos saca, la gente es bendecida, la gente comienza a crecer, la gente, ¿por qué? Porque nada puede hacer crecer más que una persona libre, ¿no? Pero sí libre, pero con responsabilidad. Nunca podemos dejar la responsabilidad. Al contrario, hoy, como hijos de Dios, somos más responsables, ¿no? Más responsables porque estamos representando a nuestro Padre y también agradeciéndole y honrando su nombre en todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, vamos a ver también algunos beneficios que tiene, por cierto son muchos, pero hemos elegido algunos, ¿no? De servir al Señor, ¿no? Y yo quiero que me acompañe al libro de Daniel, al libro de Daniel 6:20, ¿no? Dice, hay una historia acá, cuando Daniel es echado en el foso de los leones por no adorar o servir en sus condiciones al rey, ¿no? Y dice, Daniel 6:20 dice, vamos a ver el 19, dice, y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Qué increíble, ¿no? O sea, a ver, Daniel, es obvio, fue echado ahí y no podían esperar otra cosa que los leones lo destrozaran, ¿no? En cierta forma. Pero hay algo importante que en esta noche yo quiero resaltar. Dice la Biblia, dice el rey, dice, y le dijo, Daniel, siervo del Dios Altísimo. Se lo reconoce como siervo del Dios Altísimo, el que sirve al Dios Altísimo, ¿no? Pero hay otra frase importante, dice, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. O sea, habla de una continuidad. No habla de hoy y mañana sí, no habla de mañana y hoy no. No habla que si tengo gana o no tengo gana, no. Dice, al Dios tuyo, al cual tú continuamente sirves. Te has podido librar de la boca o de los leones y sabemos que fue librado de los leones, ¿no? Entonces, yo quiero en esta noche enseñarle algo. No es en vano servir al Señor, porque estos leones representan de alguna manera el enemigo cuando le roba a la familia, cuando te roba la salud, cuando te roba el bienestar, cuando te roba economía, etcétera, etcétera. La Biblia dice que el devorador es el único que puede reprender al devorador, según Malaquías 3:16, es Jehová de los ejércitos. Es el único. Y él le puede tapar la boca. ¿Por qué? Porque hay un servidor suyo que está en riesgo. Entonces, cuando una persona sirve al Señor, es una persona que a pesar de las pruebas, a pesar de lo que el enemigo quiera hacer, será guardado. Será guardado. Y este sistema, lamentablemente, comienza primeramente, y quiero decirle esto, comienza primeramente, el diablo te ha identificado, el diablo te identifica, te tiene identificado, porque eres un hijo de Dios. Pero una cosa es ser hijo de Dios, otra cosa es tomar la determinación de servir al Señor constantemente. Y otra cosa es, hoy no, mañana sí. El enemigo te puede usar y te puede dar. Pero yo quiero decirte una cosa, en los momentos difíciles, cuando más necesites, Dios no te va a librar. No te va a librar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios fiel.
es un Dios de fidelidad, es un Dios que ve nuestra fidelidad. ¿Nos podemos equivocar? Claro que sí, pero cuando habla de continuidad, no está hablando de que, bueno, hoy le sirvo, mañana no, le está hablando que él constantemente, continuamente le servía al Señor, que estaba disponible para servirle cuando él lo necesitara, pero también eso tiene que ver con una lucha en el mundo espiritual, porque primeramente la guerra se pierde en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque si Daniel hubiese adorado las estatuas, si Daniel hubiese adorado, Dios no lo hubiera librado. Y seguramente que por más que hubiese pasado la prueba, Dios no lo iba a librar. ¿Por qué? Porque primeramente él ya se había rendido. Pero eso es importante. Yo quiero que entiendas algo esta noche. Y esto nos trae luz. ¿Por qué? Porque cuando una persona se rinde ya a servir al enemigo es porque primero se ha rendido en el mundo espiritual. Primero se ha rendido ya en el mundo espiritual. En el mundo espiritual ya perdió una batalla. Entonces, podemos entender que las personas que un día están, que otro día no están, son personas que han perdido o están perdiendo una batalla en el mundo espiritual, porque están siendo vencidas. Entonces, es importante, cuán importante es poderle servir al Señor, cuán importante es poder comprometerse para servirle al Señor. ¿Por qué? Porque después es fácil, bueno, sí, me está pasando. No, tenemos que aprender a separar lo que es una lucha y lo que es una prueba. ¿Me explico? Y eso es verdaderamente lo que Dios ve, ¿no? La prueba es Él. Y cuando hay opresión y le sirves al Señor, Dios te va a librar, Dios te va a guardar. Por eso es importante. Otra de las cosas importantes es que el servicio a Dios se hace por amor. Y cuando se hace por amor, tiene que haber alegría. Y para eso lo vamos a ver también en el Salmo 100, en el versículo 2. Dice la Biblia: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, ¿no? Y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque la verdad es que, vuelvo a reiterar, ¿cómo nos va a servir a Dios con alegría si nos hizo libre el Señor? Si vemos su mano de favor, de misericordia, ¿no? Es decir, servimos a Dios no por opresión, porque nadie te oprime, porque nadie te trata mal, porque nadie te maltrata. Entonces, ¿cómo nos vamos a servir con alegría al Señor? Podemos estar cansados, sí, podemos estar fatigados muchas veces porque tenemos doble tarea. Hay que ganarse el pan para la familia y trabajar, físicamente trabajar, y nos cansamos, salimos agotados. Yo, por ejemplo, he estado trabajando esta semana fuerte y ha sido durísima la tarea, durísima la tarea. Pero qué lindo que es poder ir a los pies del Señor y descansar, porque la mejor manera de poder descansar es sirviéndole al Señor, ¿no? Es servir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso un pasaje tan conocido como es el de Mateo 11, 28, ¿no? Y 11, 27, 28. Es preciosísimo, por eso este tema es apasionante, ¿no? Poder tomar esto de esta serie que hemos dado llamar La Nueva Vida en Cristo. Y eso es maravilloso, porque yo creo que realmente son tiempos donde nosotros tenemos que entender que el sistema cada vez nos va a oprimir más. Cada vez van a haber más capataces que lo van a controlar. Usted ahora va por la ruta, lo controlan, usted va al sistema, lo controla, usted no se puede mover ya. Pero aquellos que sirven al Señor verdaderamente serán librados y serán guardados. Así que en esta noche Dios le bendiga, que realmente pueda tomar esto de parte de Dios, porque el único propósito que hay es que nosotros podamos vivir esta vida y conducirnos, caminar en un reino que nos ha sido dado, en un reino cuyo rey es el Señor, ¿no? El que nos amó con amor eterno, el que Él nos amó primero, por eso lo amamos al Señor, el que entregó su vida en la cruz por nosotros. Él es el Rey de nuestras vidas y nosotros pertenecemos a este reino y caminamos en este reino, ¿no? Tan maravilloso, que es ajeno a los ojos del mundo, que no lo conoce, que no sabe. Ellos quizás muchas veces, no sé, después de una gran tarea,
quizá la gente que no conoce al Señor va, se acuesta o quiere descansar comiéndose algo, no sé, o peleas y un montón de cosas. No, nosotros venimos cansados, venimos al Señor, renovamos nuestra fuerza, tenemos alegría, tenemos paz con la familia, tenemos paz en nuestro hogar. Por eso José, la verdad es que impresionante, porque él dice, si ustedes no quieren servir, yo y mi casa serviremos al Señor, ¿no? Porque sabemos que servir a Dios trae una bendición incomparable. Lo único que nos puede enriquecer es la bendición de Dios. Y la bendición de Dios se gana trabajando. Se gana trabajando, ¿no? Y peleando esta batalla. No hay otra forma. No hay otra forma. Así que el Señor le bendiga en esta noche y que realmente entienda algo. Los egipcios lo oprimían y cada vez los oprimían más, los recargaban, pero realmente cuando ellos fueron librados, si hay cosas que fueron entregadas, que Dios las tenía para el pueblo, entregadas, hechas para el pueblo. Hay tantas cosas que Dios tiene hechas, preparadas para su pueblo, para sus hijos, pero lamentablemente todavía no se concretan porque todavía no hemos tomado la determinación de servir al Señor con todo nuestro corazón. Pues la Biblia dice, pues será casas que no edificaste, viñedos que no plantaste. Y eso es lo que Dios tiene preparado, ¿no? Para sus hijos. Por eso ya en la última serie tengo una palabra profética para soltarles, pero en esta noche yo quiero llevarlo al compromiso. Yo quiero que en esta noche usted entienda que esta nueva vida tiene que ver con el compromiso por amor al Señor, de servir. Así que Dios le bendiga en esta noche, que realmente usted en esta noche puede entender que servirle al Señor es lo más maravilloso, lo más hermoso, y que Dios no lo llamó simplemente para que sea un espectador, ¿no? Y así que en esta noche que realmente pueda seguir creciendo con esta enseñanza, pueda seguir consolidándose como un verdadero hijo de Dios, ¿no? Un hijo de Dios es la persona que alcanza una madurez de responsabilidad, una madurez de entender para servirle al Señor. Y ahí lo queremos llevar, a esa madurez, ¿no? A esa madurez. Quizás lleva muchos años en el Señor y lamentablemente todavía quizás se manifiesta simplemente como una oveja o como un cabrito o quizás simplemente como un niño. No. Y hay un tiempo donde ella tiene que ser un hijo de Dios, una persona madura, ¿no? Esos procesos ya los tiene que haber terminado de pasar para que se convierta en un servidor del Señor. Amén. Que en esta noche sea bendecido. Y ya vamos a entrar en el Nuevo Testamento para ver los ejemplos que tenemos. Vamos a ver que se van a fortalecer mucho más esta enseñanza. Vamos a ver ahora el Nuevo Testamento ya, ¿no? En el ejemplo a seguir, ¿no? De alguien que José fue un ejemplo para el pueblo, no hay duda. No hay duda, un líder extraordinario como Josué, quedaron registrados como Moisés, siervo fiel en la casa del Señor, ¿no? Pero toda esta profecía, todo esto que venía cumpliéndose en una profecía, ¿no? del Señor, cada paso que da, ahora vamos a ver verdaderamente, ¿no? a quien no tenemos nada que reprochar, ¿no? A quien ya ni siquiera podemos levantar la cabeza para ver algo que sea imperfecto, ¿no? Ahora vamos a ver a alguien realmente que nos enseñó y son los pasos que debemos de seguir, ¿no? Y el ejemplo a seguir. Si bien es cierto, todos tenemos que formar parte de esto, pero ya ponemos la mirada en alguien que realmente es el ejemplo de todos a seguir, a todo ser humano. Y me estoy refiriendo ni más ni menos que al príncipe, al rey de gloria, al rey de reyes, ¿no? Que dijo estas palabras a quienes querían seguirle y a quienes tenían el privilegio, ¿no? de pertenecer a este reino. Y esto lo encontramos tomado en el libro de Marcos, en el capítulo 10, 45. Dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Impresionante. O sea, Jesús no vino para ser servido, sino vino para servirnos. Se convirtió en siervo, ¿no? Se despojó, como dice Filipenses en el capítulo 2, un pasaje maravillosamente precioso, ¿no? Que Él se despojó, ¿no? De su gloria, se despojó de los privilegios del cielo para venir a esta tierra
encarnarse, Dios se encarnó, Jesucristo caminando en la tierra mostró su amor, su obediencia, su servicio, y es el ejemplo a seguir. Él no vino para servir, para ser servido, sino vino para servir, ¿no? Enseñarnos verdaderamente que realmente servir a Dios, que todo lo que existe no se hizo sentado. Dios trabaja y sigue trabajando. En unos pasajes Jesús dice, porque mi Padre hasta hoy trabaja, ¿no? Es decir, y Jesús, yo voy a preparar un lugar, voy a preparar una morada para donde yo estoy, ustedes también estén. Eso es trabajo, ¿no? Y eso es maravilloso, el ejemplo que el Señor nos dio para servir, un trabajo de humildad, de sencillez, sin pretensiones, con esfuerzo. Por eso también el Señor enseña a sus discípulos, ¿no? Cuando ellos querían, había una competencia, ¿no? de privilegios, a ver quién iba a ser el sucesor cuando el Señor se fuera. Y eso lo encontramos en el libro de Lucas, ¿no? Capítulo 9, Lucas capítulo 9, en el versículo 23, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, ¿no? A veces la gente no sirve al Señor porque supuestamente la cruz que lleva no le pertenece o le es muy pesada, ¿no? Y le cuesta servir a Dios. No sirvo a Dios porque tengo problemas en mi casa, no sirvo a Dios porque mi esposo, mi esposa, mis hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre, lamentablemente, a veces hay una confusión. Creemos que a veces esas cosas nosotros las podemos controlar sin servir a Dios. No, al contrario, se convierten en más opresión todavía. Entonces, lamentablemente hay mucha gente que no sirve a Dios porque tiene mucho trabajo, no porque está cansado, no porque pone en primer lugar quizás sus quehaceres, sus negocios, ¿no? Y lamentablemente eso no funciona así en el reino. Cuando nosotros no ponemos al Señor en primer lugar, cuando no ponemos a Dios en primer lugar, lamentablemente hay un segundo lugar, un tercer lugar que nos espera, ¿no? Y eso lamentablemente a mucha gente le pasa eso, ¿no? No quiere cargar con sus problemas y quiere que otro cargue con sus problemas, ¿no? Cada uno tiene que cargar con lo suyo, pero hay cosas que lamentablemente las cargamos, que Dios nos las ha puesto y que son trompiezos muchas veces para servirle al Señor, ¿no? Y creemos que no servirle a Dios es mejor que servirle, o no servirle a Dios, pareciera que de esa manera lo van a solucionar. No vamos a solucionar nada. La única manera es poder solucionar los problemas sirviéndole al Señor, ¿no? Y eso es lo que Jesús confrontó. El que quiera seguirme, dice, y decía todo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, hay cosas, hermanos, que lamentablemente en nuestras vidas son estorbos para servir al Señor. Son estorbos, ¿no? Y por eso es que hay mucha gente cansada, por eso es que hay mucha gente triste, por eso es que hay mucha gente que lamentablemente la pasa mal por no servir al Señor. Porque si no le servimos al Señor, no queda que su tiempo quede en la nada. Lo que usted no le dé al Señor, alguien lo toma. El tiempo que usted no se lo dé a Dios, se lo va a dar a un sistema, se lo va a dar al sistema que lamentablemente todos sabemos que el sistema está bajo otro poder. Así que usted tendrá que saber en esta noche y quedarle muy claro, que si usted no le sirve al Señor, el tiempo que usted no le dé al Señor, usted no lo va a recuperar jamás. Ese tiempo va a haber una cosecha y una multiplicación muy desagradable para su vida, como le pasó al pueblo de Israel. Dice que había amargura en el pueblo de Dios. Y eso lamentablemente es producto de no servirle al Señor. Así que tenga muy presente que el tiempo que usted no le da al Señor, el servicio que usted le niega al Señor, usted lo estará sembrando en un campo que no es del reino. Y las semillas, lamentablemente, no van a ser semillas que van a traer alegría a su vida. Por eso le aconsejo en esta noche que tome un compromiso de servirle al Señor.
¿no? Y después encontramos de alguna manera la discusión que tenían los discípulos, ¿no? Cuando el Señor ya anuncia su muerte y que ya no va a estar, y bueno, alguien ya se pensaban entre ellos, alguien tiene que tomar el liderazgo, alguien de nosotros, bueno, alguien va a mandar y va a servir. Y el Señor, conociendo todo esto, el pensamiento y aún lo que ellos estaban hablando, porque seguramente que mientras el Señor iba, ellos iban discutiendo o preguntándose qué iba a pasar. Y entonces Jesús les dice en el versículo 46, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. O sea, discutían entre ellos. El mayor significa quién es el que va a mandar, ¿no? A quién se va a tener que sujetar. Y ellos decían, y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y le dijo, cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande, ¿no? Y de alguna manera un niño representa la humildad, ¿no? La humildad, ese niño que se manda, ese niño que te lo manda. Usted vaya a mandar un grande, a ver si, sí, 2 o 3 veces lo va a mandar. Después lo tiene que mandar con plata, porque si no, no va. Pero un niño no. Un niño usted lo manda, usted a un niño le da un caramelo y el niño lo hace chocho. ¿Me explico lo que quiero decir? No es que lo esté manipulando, es una motivación. ¿Me explico lo que quiero decir? Todos necesitamos ser motivados por algo para hacer. Pero yo creo que con lo que Cristo hizo en la cruz, alcanza y sobra la motivación para servirle al Señor. El agradecimiento sobra para servirle al Señor. Habernos perdonado, habernos limpiado, habernos dado paz en el corazón, haber arreglado nuestra familia, vivir en paz con nuestra familia, no nos falta nada todos los días. O sea, cuántos beneficios, innumerables beneficios que se desprenden de ese sacrificio de la cruz que el Señor hizo, y eso a nosotros nos debe motivar y alcanza y sobra para servirle al Señor todos los días de nuestra vida. Nunca alcanzaría nuestra vida para servirle y agradecerle al Señor lo que Él ha hecho con nosotros. Amén. Por eso en esta noche yo le bendigo y que realmente en esta noche esta enseñanza le pueda servir para que usted pueda comprometerse con el Señor y servirle, ¿no? Hay otro pasaje que habla la Escritura que también lo he tomado, que es hermoso, yo creo que lo podamos compartir, que se encuentra en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, dice la Biblia en el versículo 11, dice, en lo que requiere diligencia, dice, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Porque la verdad es que a veces para servirle al Señor tenemos flojera, estamos cansados, ¿no? Y yo en esta noche lo que quiero es despertar en ustedes el espíritu de servicio, ¿no? Y mostrándole, hay muchos más pasajes, pero mostrándole parte de los pasajes cómo el Señor, el beneficio de servirle al Señor, el compromiso, ¿no? Que es nuestra responsabilidad. Y eso tiene que ver con que también nosotros a veces somos muy diligentes para hacer otras cosas que son beneficios para nosotros mismos, y sin darnos cuenta que a veces lamentablemente son cosas que son deleites, o muchas veces somos muy diligentes para esas cosas, ¿no? Pero no somos diligentes para servirle al Señor, ¿no? Y para servirle al Señor hay que ser diligente. Y la Biblia dice que el diligente va a ser prosperado, ¿no? Por eso en esta noche, que esta enseñanza le pueda servir y que pueda despertar ese espíritu de servicio que el Señor a cada creyente se lo ha dado, pero lamentablemente muchas veces duerme en el sueño de la indiferencia, ¿no? Duerme en el sueño de la indiferencia. Somos indiferentes ante el Señor muchas veces, ¿no? Siempre le hacemos el quite, que lo haga el hermano, o que la hermana sabe más, excusándonos, poniendo una excusa. No es que la hermana tiene los medios, no es que la hermana se puede mover, no es que la hermana es más joven, no es que la hermana, que el hermano, que el hermano, que el pastor. No. Todo el pueblo de Dios, toda persona que recibió a Cristo, tiene como deber servirle al Señor en gratitud, en agradecimiento y en un compromiso de servirle al Señor
fervientemente y constantemente, como servía Daniel, como servía Josué, ¿no? Y para que realmente los tiempos que vivimos no lo vivamos en escasez, ni de paz, ni de alegría, ni de gozo, ni de economía, ni ninguna esa escasez que el dinero no lo puede lograr. Solamente lo puede lograr la bendición de Dios. Por eso en esta noche, amados hermanos, yo les bendigo en el amor del Señor y que humildemente he tratado de impartirles, ¿no? Lo que he aprendido en estos años y aún lo que estoy aprendiendo, lo que me enseñaron, lo que estoy aprendiendo y cada día tenemos que esforzarnos a servir al Señor, porque vuelvo a reiterar, el tiempo que usted no le da al Señor se lo va a dar a un sistema que lo único que va a hacer es oprimirlo. Por eso mi consejo es en esta noche, que usted le sirva al Señor con todo su corazón, dado esta serie que vamos a llamar La Nueva Vida en Cristo, y en esta noche el tema que hemos expuesto es el compromiso de la nueva vida, ¿no? Es muy poca la gente que se compromete. Es difícil comprometerse con el Señor. La gente no se quiere comprometer con el Señor. Y esto lo podemos ver en muchas áreas de las personas hoy. Hoy la gente no se quiere casar porque no quiere un compromiso, ¿no? Y así también no se quiere casar con el Señor porque no quieren compromiso, porque tiene que dejar otras cosas, ¿no? Que en esta noche tome esa decisión, lo que dijo Jesús. El que quiera seguirlo, ¿no? El que quiera venir en poder, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígalo, ¿no? A veces no se lo sirve al Señor porque no nos queremos despojar de ciertas cosas y vivimos atados a este mundo, vivimos atados al sistema, vivimos atados a tantas cosas. Pero que en esta enseñanza puedan romper esos lazos de atadura para que usted disfrute de la verdad, vida en Cristo y la libertad de esta nueva vida, que sirviéndole al Señor verdaderamente, usted cada día recibirá esa bendición que lo va a enriquecer y no le va a añadir tristeza. Que Dios le bendiga en esta noche y que esta enseñanza sea de bendición para su vida, para su familia. Ese es el propósito, ¿no? Ese es el propósito. Y en la última parte, si Dios quiere, ya la semana que viene, estaremos hablando de una palabra profética y un tema tan importante, ya cerrando esta enseñanza que hemos podido, con la ayuda del Señor, llevar a cabo en este mes, porque la verdad que son 4 temas que cubren el mes. Así que Dios les bendiga, y a toda persona que ha escuchado, pues la bendecimos. Un saludo y Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén.